Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga, amén. Todos ustedes que ya están ahí conectados, listos para recibir la palabra en esta noche, amén. Le damos gracias a Dios. Qué bueno que ya están ahí todos ustedes los que son fieles, los que aman a Dios, ¿verdad? Los que tienen hambre de esta palabra, amén. Le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo, porque Él es bueno, amén. Él es maravilloso. Si no fuera por Él, como lo he dicho muchas veces, pues yo creo ninguno de nosotros estuviéramos aquí, amén. Pero le damos gracias a Dios, amén, por esta oportunidad más, por todos ustedes, por todos los que están mirando y van a mirar este video, amén. Bienvenidos, Dios me los bendiga a todos, amén, y espero que esté listo con sus apuntes. Vamos a compartir una palabra sencilla que toda la iglesia la conoce, pero es poderosa, amén. Como le decía el otro servicio, yo creo que toda la palabra es poderosa porque es palabra de Dios, amén, y es palabra viva y eficaz y hace el propósito por lo cual es enviada, amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes, amén. Vamos a darle gracias a Dios para empezar, amén. Cierre sus ojos si quiere, si no hay nada que lo distraiga, pues ore con los ojos abiertos, pero ore, amén, y dele gracias a Dios conmigo. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por la oportunidad más que nos das de estar aquí, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de los que están listos ya para escuchar tu palabra, Padre. Yo oro, yo bendigo a cada uno de ellos, Padre. Traemos abajo toda obra del enemigo, Padre, la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos victoria. Señor, que mis hermanos estén listos, que todo lo que les quiere estorbar, Señor, lo hagan a un lado, Padre, para que puedan escuchar tu palabra. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Y yo siempre digo que Dios es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Amén. La palabra dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia, ¿verdad? También es fiel. Amén. Sabemos que Dios es un Dios fiel. Amén. Y que lo que Él dice lo cumple. Él no es mentiroso. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Acuérdese lo que hablamos el servicio pasado. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Pero a veces no se manifiesta en nuestras vidas por nuestra desobediencia, ¿verdad? Pero queremos servirle a Dios, queremos aprender a ser obedientes, a ser fieles a Dios, amén. Dios quiere que usted y yo seamos fieles, que aprendamos a ser fieles como Él es fiel, amén. Ahora el ser fiel no quiere decir que usted no va a fallar, sí va a fallar. Ahí es donde tenemos que entender que aunque le fallamos a Dios, tenemos que ser fieles a su palabra. Y su palabra dice que pidamos perdón. Y Él nos perdona, Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad, ¿verdad? Lo bueno es que en Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Dios nos perdona. Nosotros sí hay pecados o faltas, o como usted le quiera llamar, que no podemos perdonar. A veces el hombre no los puede perdonar, ¿verdad? Pero Dios sí. Por eso yo le he dicho muchas veces que no nos comparemos a Dios, ¿verdad? Porque no somos Dios, solamente Dios es Dios. Amén. Pero Él es fiel. Él es fiel, amén. Y como le dije ahorita, Él quiere que usted y yo seamos fieles. Amén. Porque aunque usted y yo seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Amén. Hay una escritura en 2 de Timoteo
capítulo 2 y el versículo 8. Bueno, son algunos versículos, ¿verdad? Que dice, acuérdate de Jesucristo, 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén. Pablo escribiéndole a Timoteo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones y modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Escuche, palabra fiel es esta. Amén. Diga, palabra fiel es esta, porque es palabra de Dios. Dios es fiel. Amén. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, acuérdese. Si no somos muertos con Él, pues no vamos a vivir con Él, ¿verdad? Si sufrimos, dice el 12, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Acuérdese, Dios es fiel, pero escuchen lo que vamos a leer. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice, un obrero aprobado. Amén. Leímos en el 17, en el 12, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negaremos, dice, Él también nos negará. Amén. Pero aquí abajo dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y mucha gente malentiende estas escrituras porque dicen, aunque yo sea infiel a Dios, Dios permanece fiel a mí. No, Dios no permanece fiel a usted. Dios permanece fiel a su palabra. Acuérdese que leímos que en el 11 que dice, palabra fiel es esta. Porque Dios es fiel y Él permanece fiel a su palabra. Amén. Esta palabra es para los fieles, para los que se esfuerzan. Amén. Una persona fiel es una persona que es leal. Amén. Es firme en sus pensamientos, en las decisiones que toma. Una persona fiel es una persona confiable. Amén. Una persona que es de verdad, que no anda con mentiras ni pretendiendo. Es una persona verdadera. Amén. Es alguien que está seguro de lo que quiere hacer. Amén. Es exacto, dice la palabra. Es detallista o escrupuloso, como usted le quiera llamar. Amén. Es una persona que hace el trabajo que se le encomienda con cuidado o esmero. Fíjese. Amén. Es muy delicado en hacer las cosas bien. Esa es una persona fiel. Por eso hay muchos cristianos que dicen, yo soy fiel a Dios, pero no les importa. Amén. Viven la vida como si no fueran cristianos. Amén. Esta palabra es para un cristiano que es así, un cristiano que es fiel. Amén. Que ama a Dios. Que Dios necesita confiar en ti. Amén. Dios quiere que tú seas fiel. Dios quiere que yo aprenda a ser fiel a Él también. Que cuando Él nos dice, nos manda a hacer algo, que lo hagamos con cuidado. Amén. Con esmero. Que nos preocupemos, que seamos detallistas, porque Dios es detallista. Amén. Que nos preocupemos en hacer las cosas bien. Amén. Que si Dios te dice ora 1 hora y 45 minutos, no ores 1 hora y 40 minutos. Dios es detallista. Te faltaron 5 minutos. Y Dios quiere que aprendamos a hacer las cosas bien. Esforzarnos a hacer las cosas bien. A esmerarnos para hacer las cosas bien. Amén. A ser firme en tomar decisiones para Dios. Amén. Que Dios pueda confiar en nosotros. Amén. Eso es una persona fiel. Por eso dice la palabra que si nosotros fuéramos infieles, Dios sigue fiel. Amén. Pero no quiere decir que va a ser fiel a nosotros.
porque esta palabra es para los que son fieles a Dios. Y tú no puedes ser infiel y que quieres que Dios sea fiel contigo. Cuando la palabra de Dios dice que Él permanece fiel aunque tú seas infiel, Él permanece fiel a su palabra, Él permanece fiel a los que le son fieles a Él. Amén. No a los que le son infieles. Dios te sigue amando y te va a seguir hablando y te va a seguir enseñando. Pero si tú no quieres ser fiel a Dios, no esperes nada de Dios. Aunque Dios te ama y quiere bendecirte y quiere darte muchas cosas, amén, pero Él no puede porque esta palabra dice es para los fieles, amén. Por eso es muy importante esta palabra para usted y para mí, amén. Porque Dios es fiel, es lo que la palabra dice, Dios es fiel, Él siempre ha sido fiel. Es fiel hoy y va a seguir siendo fiel por la eternidad, amén. Y sin fe, dice la Biblia, esto no trabaja porque nosotros por fe vivimos, amén. Tenemos que aprender a tener fe en Dios, amén. A ser fieles a Dios en su palabra, amén. Primera de Corintios 1 y el versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, vuestro Señor. Amén. O sea, yo le leo estos versículos porque yo quiero que usted entienda y se grabe esto de que el Dios que usted le sirve es un Dios fiel. Yo sé que usted lo oye mucho, pero a veces no lo cree. Amén. Porque a veces cuando estamos pasando cosas difíciles en nuestra vida, no creemos que Dios es fiel. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, a veces no crees que Dios te va a bendecir porque la situación que estás viendo es muy difícil. Es algo que no tiene remedio para ti. Es algo que no tiene solución. Y te acuerdas de la palabra que Dios te dijo que era fiel, pero no la crees. Tú tienes que creer esta palabra. Si tú te estás esforzando por ser fiel a Dios, por hacer lo que la palabra de Dios dice, y si fallas, te arrepientes y le pides perdón, Dios va a ser fiel contigo. Y cualquier cosa, cualquier necesidad que tú tengas, Él te la va a suplir. Amén. Dios te llamó. Yo te dije el otro día que Dios no te llama para dejarte tirado. El que comenzó la buena obra en ti la va a ir perfeccionando. Mientras tú vivas en esta tierra, Dios va a estar trabajando en ti por medio de su palabra. Amén. ¿Y cómo trabaja Dios en ti? No es que Dios venga y te haga esto, es que tú aplicas la palabra de Dios en tu vida. Amén. Dios trabaja en ti por medio de ti, aplicándote la palabra de Dios en tu vida. Amén. No es que tú tengas las fuerzas para hacer las cosas, sino que cuando tú te aplicas la palabra en tu vida, automáticamente todo lo que tú necesitas para hacer la palabra en tu vida, Dios te la da. Amén. Por ejemplo, si tú te sientes débil, tú dices, diga el débil, fuerte soy. Te estás aplicando la palabra a tu vida y esa palabra te hace que cobres fuerzas. Si tú te dicen que eres pobre, tú dices, soy rico. Y eso entra en tu mente, en tu corazón, y tú confiesas que eres rico. Y eso te hace rico porque tienes a Dios en tu vida. ¿Sí me entiendes? Dios trabaja en tu vida por medio de la palabra. Cuando tú eres fiel y agarras esa palabra y la aplicas a tu vida, entonces las promesas, las bendiciones, todo lo que Dios quiere para ti, vienen a tu vida. Amén. Porque te esforzaste para ser fiel a su palabra. Amén. Y así es como Dios dice, pero Dios te llama. Él es fiel para sacarte adelante. Amén. Porque Él te llamó. Amén. Dios quiere que tú le sirvas, que tú vivas para Él. Amén. Que dediques tu vida para Él porque Él quiere bendecirte. Te conviene. Amén. Nos conviene a todos como cristianos servirle a Dios. Amén. Fíjate, Dios nos habla, dice la palabra de Dios. Dios nos llama en su fidelidad y nos quiere enseñar a que nosotros seamos fieles también a Él. Y no nomás a Él, sino los unos con los otros. Amén. Como esposa, como esposo, como hijo,
como padre, como madre, no sé, como hermanos. Amén. Dios quiere que aprendamos a ser nosotros así. Amén. Primera de Tesalonicenses. Vaya Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, al versículo 23. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te adoramos. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 le dije, ¿verdad? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea glorificado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, dice, el cual también lo hará. ¿Me está escuchando? Ahorita dijimos que fiel es Dios por el cual fuiste llamado, pero aquí dice que fiel es el Dios que te llama, pero no nomás te llama, también va a hacer las cosas que necesita hacer en tu vida. Amén. Una vez más por medio de su palabra. Amén. Mi esposa decía el otro servicio que si eres, no sé, mal hablado, no le digas a Dios, quítame lo mal hablado. Porque hay mucha gente que piensan que Dios baja del cielo y pum, les quita lo mal hablado. No, 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 no. No le podemos decir a Dios que nos quite las cosas y muchos cristianos no entienden esto porque así están impuestos. Piensan que Dios cada vez que necesitan algo en su vida, Dios viene y pum, ahí está. No, Dios ya está contigo, Dios te dio la palabra. Amén. Pero si eres mal hablado, tú tienes que aplicar la palabra a tu vida. Amén. Y trabajar en tu vida con la palabra que Dios te da. Y usar el dominio propio, porque tú tienes un dominio propio. Amén. Para sujetar todas las cosas en tu vida, dice, por medio de tu palabra. Así que si tienes un problema, como decía la pastora, de celos, de otras cosas en tu vida, Dios no te los va a quitar. Dios no va a venir a quitártelos porque Dios ya te proveyó la palabra para que la apliques a tu vida. Mucha gente quiere que Dios venga y le quite las cosas, pero no quieren aplicarse la palabra a su vida. Y así no trabaja. Así es como Dios trabaja, es por medio de su palabra. Así es como Dios te quita las cosas cuando tú aplicas la palabra a tu vida. Amén. Y haces lo que la palabra de Dios te dice. Amén. Y si eres drogadicto y no puedes dejar la droga y aceptas a Cristo como tu Salvador y empiezas a aplicar la palabra a tu vida, lo que no podías hacer solo, ahora lo vas a hacer porque cuando aplicas la palabra a tu vida, tú estás siendo fiel a Dios. Amén. Y la fidelidad de Dios por medio de su palabra hace lo que tú necesitas que sea hecho en tu vida. Amén. Por ejemplo, el corajudo necesita ayunar, pero si tú quieres que Dios venga y te quite lo enojón, pero no quieres ayunar, así no trabaja cuando la Biblia dice que ayunes. Amén. Como lo hemos dicho muchas veces, si quieres ayuda en tus finanzas, ora que Dios te tire dinero del cielo. No te va a tirar porque no quieres diezmar, no quieres ofrendar. Dios no te puede bendecir así. Y tú dirás, pastor, yo no necesito porque gano bien. Qué bueno que ganas bien. Amén. Pero entre más ganas sin Dios, menos tienes. Y si ganas menos con Dios, tienes más. Así son las cosas. Nos guste o no nos guste, hermano. Aquí no se trata de lo que te gusta a ti o lo que me gusta a mí. Se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde falla mucha gente. Amén. Que no entienden esas cosas. Si tú no agarras esta palabra y la aplicas a tu vida, las cosas no van a arreglarse en tu vida. Pero Dios es fiel. Yo quiero que tú entiendas que Dios es fiel. Amén. Él dice que no nomás te llamó, sino que también va a hacer las cosas en tu vida. Amén. Y vaya ahí adelantito, segunda de Tesalonicenses. Amén. Capítulo 3. Y el versículo 3 creo. Aleluya.
Gracias, Señor. El versículo capítulo 3, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 3 dice, es un versículo corto, dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Ahora, Dios es fiel en todo y Dios quiere que tú sepas que Él es fiel para cuando tú estés pasando cosas malas o te sientas débil o cualquier situación que estés pasando. Tiene su palabra. Su palabra no te va a fallar. Amén. Su palabra no te va a dejar tirado, no te va a dejar en vergüenza. Amén. Cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, por eso te decimos, escucha estos estudios, estas predicaciones, porque Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar qué hacer en esos momentos difíciles. Te hemos hablado de muchas cosas aquí. Yo espero que tú las tengas apuntadas o cuando estés en una situación tengas la palabra o agarres la palabra que necesitas y la apliques a tu vida, porque así es como vas a vencer en los problemas. Amén. Pero dice la Biblia que Dios es fiel. Él te llamó para afirmarte, para guardarte del mal, para bendecirte, para darte todo lo que tú necesitas en tu vida. Amén. Dios es fiel. Yo y tú sabemos eso. Ahí no hay duda. Dios no falla, Dios es perfecto. Aunque a veces tú dudes de Dios, aunque a veces tú digas, ¿dónde está Dios? Pues, ¿cuándo se va a resolver este problema? ¿O por qué está tardando tanto este problema? ¿O por qué Dios me dijo que me iba a ayudar y no me ha ayudado? Tú estás dudando de la fidelidad de Dios. Y yo te estoy diciendo estas cosas para que recordarte y que te metas en tu mente ahorita que Dios es fiel. No porque las cosas no salen como tú quieres que salgan, quiere decir que Dios es infiel. Vamos a establecer eso bien. La palabra de Dios dice que Dios es fiel. Amén. Que Él te llamó y Él te va a sostener y Él te va a dar todo lo que tú necesitas por medio de su palabra. Estamos hablando de que tú tienes que agarrar esta palabra, aplicártela a tu vida, para que tú puedas recibir todo lo que Dios te quiere dar. Ya está en su palabra, ya está establecido en su palabra. Amén. No te me hagas muy religioso. Muchas veces nos enseñan en la iglesia, yo hablo mucho de esto porque yo he visto muchos cristianos que sufren, que batallan. Amén. Que están en depresión, están peor que los que no son cristianos a veces. Porque el diablo los confunde, porque les enseñan mal. Y una de las cosas que a mí me enseñaron antes de yo conocer esta palabra es que Dios me iba a traer todo, Dios me iba a dar todo. Que yo nomás tenía que estar tranquilo sin hacer nada. Y cuando empezaron a venir las cosas, los problemas a mi vida, yo no sabía qué hacer porque no sabía cómo defenderme con la palabra. Pero Dios en su amor y en su misericordia me llevó a una congregación donde me enseñaron esta palabra. Y esta palabra es la que me ha mantenido firme hasta ahorita, porque la hemos agarrado, la pastora y yo, y nos la hemos aplicado a nuestra vida. Sí hemos tenido tropiezos y caídas y lo que usted quiera, pero nos hemos levantado. Hemos tenido luchas y pruebas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en estos ministerios que Dios nos dio. El diablo no le gusta porque hablamos como hablamos, porque lo descubrimos, porque le enseñamos a la gente que la vida del cristiano no es un ahí se va, ahí la llevo, pastor, o ahí voy. No, es una vida en victoria. Es una vida llena de bendición, de seguridad, de gozo, de paz. En medio de todas las cosas, Dios tiene su palabra que nos la dio a nosotros. Pero esta palabra es para los fieles. Ahora ya establecimos que Dios es fiel. No importa lo que tú digas o lo que yo diga. No importa si tú crees que Dios te falló, te está fallando. Eso no importa. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Y Dios es fiel. Si tú crees que Dios no es fiel, ese es tu problema. Pero yo quiero establecer en esta noche que Dios es fiel. Y tú tienes que sacarte de tu mente que Dios no es fiel. No dudes de Dios, no cuestiones a Dios. Si no estás recibiendo las cosas, no es porque Dios te está fallando. A lo mejor tú eres el que está fallando o la que está fallando. No es porque Dios sea infiel, a lo mejor tú eres el que es infiel o la que es infiel. ¿Me está escuchando?
Por eso es muy importante saber estas cosas. Mateo 24, mire lo que dice. Mateo 24. Y esta palabra es muy importante. Yo espero que la estés escuchando y estés apuntando todo. Porque, hermano, ¿de qué te sirve que te sientes ahí a juzgar y a criticar y no agarras la palabra que va a ser de bendición para tu vida? Yo te he dicho desde el principio que empezamos a compartir esta palabra. Déjate enseñar. No te aferres a tus propios creencias, opiniones, o es que yo aprendí así, a mí me enseñaron así, pastor, y yo crecí en una iglesia así. No, déjate enseñar, abre tu mente, deja que Dios te hable. Porque no importa dónde naciste, dónde creciste y cómo te enseñaron, lo que importa es cómo vives tú, cómo estás tú. Hay personas que se aferran a lo malo y no quieren aceptar que están mal, aunque uno les diga y les demuestre y les enseñe. No, pastor, yo así estoy bien porque así me enseñaron. No, déjate enseñar. Mateo 24 y el versículo 45. Amén. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿Me está escuchando? Bienaventurado aquel siervo, dice, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare, aleluya. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, el 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá sobre su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí habla de dos siervos diferentes. Amén. Habla de un siervo bueno y de un siervo malo, hermano. De un siervo fiel y de un siervo infiel. Amén. Por eso el 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Yo no estoy hablando de los siervos malos. Si usted leyó ahí los siervos infieles, no puedes hacer lo malo y recibir cosas buenas. No puedes ser infiel y recibir cosas buenas. Pero bienaventurado aquel hombre fiel, mujer fiel, que cuando Dios venga lo halle todavía esforzándose por ser fiel. Amén. Y aún mientras vivas aquí, Dios mira tu esfuerzo, que tú te estás esforzando por ser fiel a su palabra. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a poner sobre sus bienes. Tú eres dueño de todo lo que Dios es dueño. Tú eres dueño por tu fidelidad. Ahora establecimos que Dios es fiel. Ahora Dios quiere gente que sea fiel. Amén. Porque así es como trabaja esta palabra. Si tú no eres fiel, Dios no puede ser fiel. Amén. Contigo. Porque leímos ahorita que Dios permanece fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Dios permanece fiel con Él mismo, a su palabra, y con todos los que siguen siendo fieles. Aquí dice que el siervo infiel va a ser castigado. Amén. Y va a ser puesto entre los hipócritas, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Amén. Pero el siervo fiel, dice, Dios lo va a poner sobre todos sus bienes y lo va a bendecir. Amén. Eso es lo que yo quiero establecer en esta noche. No es que Dios sea infiel, Dios es fiel. Es que a veces la infidelidad de nosotros estorba para que nosotros recibamos de la fidelidad de Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Si tú vas a trabajar para Dios, se requiere que tú seas fiel.
Amén. Y ser fiel, como te digo, es no más querer, es ser una persona leal, dispuesta. Que tú tomes una decisión y tú digas, ¿sabes qué? Ya no quiero servirle al mundo, ya no quiero, yo me voy a esforzar, le voy a servir a Dios, es lo que Dios quiere. Esfuérzate y sé valiente. Desde el Antiguo Testamento Dios ha estado diciendo eso. Amén. No temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Él es el que te da las fuerzas, Él es el que te da el ánimo, el querer como el hacer. Toda la paz, el gozo, todo lo que tú necesitas, Dios te lo da. Amén. Es todo lo que Dios quiere, que tú aprendas a ser fiel. Amén. Él ya es fiel. Por eso antes de culpar a Dios por las cosas que están pasando, hay que examinarnos nosotros. Amén. Y darnos cuenta si somos nosotros los que estamos fallando y pedirle perdón a Dios. Y arreglar cuentas con Dios para que la fidelidad de Dios por medio de su palabra llegue a nuestras vidas. Amén. Cuando tú pides perdón, te estás aplicando la palabra. Cuando tú perdonas, te estás aplicando la palabra. Cuando tú oras, te estás aplicando la palabra. Cuando tú te apartas del mal, te estás aplicando la palabra. Cuando tú bendices, te estás aplicando la palabra. Cuando tú ayunas, te estás aplicando la palabra. Cuando tú amas, te estás aplicando la palabra. Cuando dejas lo malo, te apartas de lo malo, te estás aplicando la palabra. Así es como eres fiel a Dios, aplicándote la palabra de Dios a tu vida. Si el diablo te dice haz esto, tú le dices no lo hago porque la palabra dice que no lo haga. Te estás aplicando la palabra. Amén. Si el diablo te ofrece otras mujeres cuando eres casado o aún cuando no eres casado. Amén. Y tú le dices no, porque yo me estoy guardando para Dios, o yo tengo a mi esposa, yo tengo a mi esposo. Tú te estás aplicando la palabra y le estás siendo fiel a Dios. La fidelidad en tu vida viene cuando tú te aplicas la palabra. Mucha gente dice, yo le soy fiel a Dios, pero no quiero aplicarme la palabra. Esa palabra no me gustó. Esa palabra está muy dura. Esa palabra no puede serle fiel a Dios. Amén. Como una hermana que siempre que leía la Biblia, amén, y un versículo no le gustaba, ella decía, perdóneme, pero mi Biblia no tiene ese versículo, no sé qué le pasó. No. Es que la palabra es para ti, es para mí, es para todos los que queremos ser fieles a Dios. ¿Me está escuchando? De eso se trata. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, creo. Aleluya. Y el versículo 1 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores, escuche, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Pero vamos al versículo 2, dice que si vas a ser un administrador de Dios, vas a trabajar para Dios, porque tienes que ministrar su palabra. Amén. Cuando tú vas a trabajar para Dios, tienes que hacerlo bien, tienes que esforzarte, dice la Biblia, se requiere que cada uno sea fiel. Ay, bendito. Tú no puedes ser una persona infiel y trabajar para Dios. Y no puedes decir que amas a Dios cuando no eres fiel a Dios. Tienes que aprender a ser fiel a Dios. Y como te dije ahorita, ser fiel es esforzarte por aplicar la palabra a tu vida, aunque falles. Cuando tú fallas, mira, y le pides perdón a Dios, estás siendo fiel porque te estás aplicando la palabra en tu vida. Aun cuando fallas, no eres fiel a Dios porque fallaste. Eres fiel a Dios porque reconociste que fallaste y aplicaste la palabra de Dios a tu vida. Dios no te juzga porque fallas, porque pecas. Amén. Dios te perdona porque pides perdón y Él conoce tu corazón. Si le vas a servir a Dios, se requiere que aprendas a ser fiel,
que reconozcas tus faltas, tus fallas, tus errores, tus pecados, lo como quieras llamarlo, y aprendas a pedir perdón y también aprendas a perdonar. Así es como aplicas la palabra de Dios a tu vida. Se requiere que todos los administradores, los que van a trabajar para Dios, es como tu patrón, si te va a dar un trabajo y no te tiene confianza, no te lo da. Amén. Pero si te va a poner, por ejemplo, a contar el dinero, te tiene que tener confianza. Tiene que decir, este es un hombre fiel. Amén. Es una persona leal, confiable, verdadera. Amén. Es una persona que hace buen trabajo. Yo puedo confiar en él. Yo sé que él va a ser fiel a mí. Amén. Así es Dios también. Y Dios conoce tu corazón. Pero el diablo a veces te dice muchas veces que no eres fiel porque fallas. Eso no quiere decir que no eres fiel. Amén. Yo fallo muchas veces, pero yo me considero que soy fiel a Dios. Porque cuando fallo pido perdón. Le fallo a mi esposa. No me ando yendo con otras mujeres, ¿verdad? Pero le fallo en muchas cosas. Y voy y le pido perdón. Y ella me perdona y seguimos adelante. Así es como somos fieles a Dios. Cuando le fallas a tus hijos, tú les pides perdón. Cuando aplicas la palabra en tu familia, en tu hogar, como padre, como madre, como lo que sea, tú estás siendo fiel a Dios. Ahora ya establecimos que Dios es fiel. Ahora vamos a establecer si tú estás siendo fiel a Dios. Porque Dios quiere que tú seas fiel. Dios quiere confiar en ti. Aquí en esta congregación hay muchos hermanos que quieren ministerio y tienen llamado al ministerio. El ministerio no es ser músico, no es nada de eso. A ver, ahorita la iglesia, a todo lo que tú haces, ¿verdad? Dicen, yo tengo el ministerio de la limpieza. Ese no es ministerio, hermano. Amén. Ese es un don que Dios te dio, amén, algo que te gusta hacer a ti para Dios. Pero ministerios nomás hay 5. Amén. Pero hay gente que quiere ministerios, pero no quieren ser fieles a Dios. No le son fieles ni a su esposo, ni a sus hijos, ni al pastor, ni a nadie. ¿Cómo le van a ser fiel a Dios? Que no lo ven, ¿verdad? Tú tienes que aprender a ser fiel, dice la palabra. Se requiere que tú seas fiel. Amén. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. Y se está pasando el tiempo. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 11. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, estoy yendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, vuelve a decirme, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Me está escuchando? Pablo entendió que Dios era fiel, ¿por qué? Por medio de su palabra. Como le decía yo, hay ministerios, gente que quiere ministerios, amén. En el 12, Pablo dijo algo bien tremendo, aquí en el 12, donde leímos, capítulo 1 y versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche, porque me tuvo por fiel. Dios se fija en los fieles, no en los infieles. Dios va a dar ministerio a los fieles. Dios va a bendecir a los fieles. Fieles aquí a su palabra. Si dice no robes, no roba. No seas mentiroso, no seas mentiroso. No engañe, no engañe. Amén. No sea mal hablado, no sea mal hablado. Esfuércese por hacer esas cosas. Amén. Todo lo que es de Dios, hágalo, y lo que no es de Dios, hágalo a un lado. Pero dice Pablo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjense qué tremendo. Amén. Usted quiere ministerio, quiere trabajo, quiere que Dios lo ponga a trabajar, sea fiel.
Y Dios va a ver tu fidelidad. Y como Dios es fiel y Él dice, si tú eres fiel, yo te voy a bendecir porque yo soy fiel. Cuando Dios vea que tú eres fiel, Dios te va a bendecir porque Él lo dijo y Él es fiel a su palabra. Amén. Pero va a ser a la hora de Dios, el tiempo de Dios, no cuando tú quieras o a la hora que tú quieras. Va a ser como Dios quiera, no como tú quieras. ¿Me está escuchando? Por eso es muy importante. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, yo le doy gracias a Dios. Y mira lo que le decía ahí en 2 de Timoteo. Me gusta esto. Amén. Porque ahí en 1 de Timoteo le estaba hablando y le estaba diciendo, yo le doy gracias a Dios porque Él me tuvo por fiel. Pero en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y escuche lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, ay bendito, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, Dios me llamó al ministerio porque yo fui fiel. Y me he esforzado y he hecho por hacer todo lo que Dios me ha dicho que yo haga. Amén. Y por eso Pablo le escribía aquí y le decía otra vez, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, le decía, esto encarga a los hombres. Pero así como yo fui fiel, dice, esta palabra, hermano, es para los hombres y mujeres que son fieles a Dios. Dice, esto encarga a los hombres, dice, pero yo le añado también a las mujeres que son fieles. Amén. Y que no nomás van a recibir la palabra, dice, sino que también van a enseñar a otros, porque de esto se trata, hermano. Tú tienes que enseñar la palabra como es. Si tú vas a ser fiel, tienes que enseñar a alguien que sea fiel. Yo le decía la otra vez, no puedes decirle a alguien que no robe cuando tú robas. Que no sea mentiroso cuando tú eres mentiroso. Amén. Que no haga esto y lo otro cuando tú lo haces. Amén. No podemos estar dando un consejo. Acuérdense que yo les hablé del buen ejemplo. Tenemos que dar buen ejemplo. Amén. Hablar bien bonito y como tú quieras, pero también hacer las cosas. Porque muchas gentes, dice una canción, hay muchos por ahí que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Y Dios no quiere eso. Amén. So Pablo le hablaba a Timoteo. Haz esto. Vaya al libro de Tito porque el tiempo vuela. Tito, capítulo 2. Aleluya. Y el versículo 7. Gracias, Señor. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. Escuche, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Bendito Dios. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Señor, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Me está escuchando? Dios es bueno, hermano. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Siempre que se le encarga a alguien que trabaje para Dios, se le encarga que sea fiel. Amén. No defraude, dice la Biblia, sino sea fiel en todo, para que adornen la doctrina. O sea, tú le estás sirviendo a Dios, hermano. Tú haces quedar bien a veces a tu patrón o a tu lugar donde trabajas. No, que ahí en el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? O a veces
que haces quedar bien a otras gentes. Dice la Biblia que si tú eres fiel vas a quedar bien, vas a hacer quedar bien a Dios, a la doctrina, a la palabra. La gente te va a decir, ese sí es buen cristiano, porque no nomás habla, sino hace, es fiel. Yo veo que es fiel a Dios. Por más que uno lo quiera llevar a hacer cosas malas, no quiere, porque ama a Dios. Y van a decir, mira, ese hombre sí es un hombre de Dios. Por eso dice, para que adornes la doctrina de Dios. O sea, la palabra, no hagas quedar mal la palabra de Dios. Amén. Tienes que aprender a ser fiel a Dios donde quiera que tú andas. Amén. No eres fiel a gente, a tu patrón. Primero eres fiel a Dios. Para que las cosas te trabajen bien. Amén. No defraudando. Amén. Pero Apocalipsis, yo leí el libro de Apocalipsis, que habla de la fidelidad también. Apocalipsis capítulo 2. Y hay un versículo. El versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. El 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Me está escuchando, hermano? O sea, la fidelidad. Dice la Biblia, aunque vas a pasar, vas a padecer. Amén. A luchas, problemas, vas a ser probados. Vas a tener tribulación. Amén. Por tiempo o no tiempo, cualquier tiempo que sea. Dice la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a ser fiel a Dios en medio de todo. Sé fiel, dice la Biblia, hasta la muerte está diciendo. Y si tú eres fiel hasta la muerte, dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque estas cosas son para la iglesia, son para los cristianos, son para los fieles. Yo le he dicho muchas veces, yo no soy evangelista, hermano. Yo predico la palabra, a veces hago el trabajo de evangelista. Amén. Porque hablo del evangelio, pero yo soy pastor, yo soy maestro de la palabra. Yo no le hablo al mundo, yo le estoy hablando a la iglesia. Tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, que necesitas aprender esta palabra, Dios me puso aquí para enseñártela, para que aprendas a vivir aquí en la tierra en victoria, y cuando te mueras o te duermas o como tú le quieras llamar, te vayas al cielo y no te vayas al infierno. Por eso estoy yo aquí, tratando de enseñarte esta palabra. Tú tienes que aprender a ser fiel a Dios en medio de todas las cosas. No nomás puedes ser fiel en la iglesia, como le decía la otra vez. O no nomás puedes ser fiel cuando están los cristianos ahí bien espirituales. No. Y después andas entre la gente por allá y eres infiel a Dios porque te involucras en otras cosas que no debes. Tú tienes que ser fiel. Tú eres cristiano, yo te dije el otro día. Donde quiera que tú andas. Amén. Más que nada tu fidelidad está en tu hogar. Enseña tu fidelidad en tu hogar. Tu obediencia. Tu ejemplo. Para que tus hijos lo vean. Amén. A muchos de ustedes Dios les ha hablado y les ha dicho, el diablo no juega. No ande jugando usted tampoco. Amén. Porque a veces el diablo no te ataca a ti. El diablo ataca lo que tú amas más, perdón. Amén. Él no está jugando, hermano. Acuérdese de esto. No espere a que venga algo fuerte para decir, ahora sí te voy a ser fiel, Señor. Sírvale a Dios. Si le vas a servir a Dios, sírvele a Dios con todo tu corazón y déjese de cosas. Amén. Ame a su esposa. Si está flaquita, chaparrita, alta, gordita, como usted quiere, es su esposa. Dios se la dio, usted la tiene, ámela, cuídela. Y si le falla, pues pídale perdón, porque es parte del matrimonio, hermano. Yo antes pensaba que los pastores nunca tenían problemas, no, hombre. Ahora digo, Señor, bendito. Parece que los pastores somos los que tenemos más problemas. Yo antes miraba a los pastores y decía, ay, qué vida perfecta viven los pastores. Y no, hermano, todos fallamos. Pero no porque fallas quiere decir que eres infiel. Porque en el momento que tú fallas pides perdón y eso te hace fiel. Amén.
Fíjate qué lindo es Dios. Amén. Apocalipsis 17. Ya que estamos ahí, vamos a leer 17 nomás, porque ya se me fue el tiempo. Amén. Aleluya. Este reloj está mal, yo traigo las 9 aquí, no son las 9, apenas van a ser las 8, ¿verdad? Bueno, Apocalipsis 17 y el versículo 14. Amén. Dice la Biblia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿con quién? Con Él, con el Cordero, con Dios, con Cristo, como usted quiera. Son llamados y elegidos. ¿Por qué son llamados y elegidos? Porque son fieles. Son llamados y elegidos y fieles. Una persona que no es fiel, Dios no te va a llamar, Dios no te va a elegir. Dios te llama y te elige por tu fidelidad. Aunque a veces no nos conocemos nosotros mismos, pero Dios sabe lo que tú eres capaz de hacer. Dios sabe lo que tú eres capaz de dar. Cuando Cristo miró a Pablo y Pablo decía, yo lo que hacía lo hacía por ignorancia, Cristo lo miró y dijo, este va a ser un hombre tremendo para mí. Por eso lo llamó, porque Dios sabía que él iba a ser fiel. Dios sabe cuando tú vas a ser fiel, por eso te llama. Pero a veces en medio de tu trabajo con Dios, dejas que el diablo te hable y te engañe y llegas a serle infiel a Dios. Mientras tú eres infiel, hermano, hermana, no puedes estar en el camino trabajando para Dios. Dios te quiere enseñar a ser fiel. Amén. Por eso, si tú te diste cuenta, todo lo que hemos leído, los propósitos, los llamados, las bendiciones, el reino de Dios, todas estas cosas que Dios te haya elegido, ¿por qué es? Porque eres fiel. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos fieles. La fidelidad de Dios está en su palabra, acuérdate de eso. Amén. Y la palabra de Dios es viva. Yo te he enseñado, la palabra de Dios es viva. Y no nomás es viva, sino eficaz. Hebreos 4:12. Ahí dice, el libro de Hebreos capítulo 4. Y el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acuérdate que el corazón es tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Por eso dice que discierne los pensamientos del corazón. Este corazón no piensa de carne, este corazón pompea sangre. El corazón que Dios habla es acá arriba. Son tus pensamientos, tus emociones. Y esta palabra dice, es viva y es eficaz, es fiel. Yo te decía al principio, la fidelidad de Dios está en su palabra. Por eso es muy importante que tú aprendas esta palabra. Y no nomás la aprendas y te la guardes aquí, sino que la hables. Porque cuando tú abres tu boca para hablar la palabra, tú activas la palabra en tu vida. Amén. Proverbios 18:21. Cuando tú abres tu boca para hablar la palabra, eso activa la palabra de Dios en tu vida. Amén. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Me está escuchando? Quiere decir que lo que tú hablas, eso vas a comer. Si hablas malo, vas a recibir malo. Si hablas bueno, vas a recibir bueno. Si confiesas la palabra, vas a recibir lo que la palabra de Dios dice. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Amén. Por eso yo te enseño esta palabra, pero no para que la guardes, sino para que abras tu boca y la confieses. ¿Me está escuchando? Aleluya. Porque a los fieles guarda Dios. Salmo 31.
Ya se me fue el tiempo. Salmo 31 y el versículo, creo que es el 23. Salmo 31, 23. Dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. ¿Quiénes los santos? Nosotros, ¿qué es santo? Que somos apartados. Amén. Nos apartamos. Dios nos apartó para Él. Y nos enseñó a apartarnos nosotros del mal. Por eso somos santos. Somos santificados en Dios, en su palabra. Por eso dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Si tú eres un santo de Dios, tienes que amarlo. Y escucha, dice, porque a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Me está escuchando? A los fieles guarda, pero a los que no son fieles Dios no puede guardarlos, Dios no puede bendecirlos, porque van en contra de su palabra. Pero a mí me gusta esto que dice, a los fieles guarda Jehová. Salmo 101. Y le quiero leer estos últimos versículos, no se los iba a leer, pero todavía me quedan unos minutitos. Salmo 101 y el versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Nosotros los que estamos aquí. Los fieles somos nosotros, hermano. Los que le somos fieles a Dios. Dios va a poner sus ojos en los fieles nomás. Escuche, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, el que es fiel a Dios. ¿Me está escuchando? Aleluya. El 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. No se puede. Cuando tú eres infiel, no puede ser Dios fiel contigo. Dios sigue siendo fiel con todos los que siguen siendo fieles y sigue siendo fiel a su palabra. Porque ya establecimos que Dios es fiel. Ahora queremos establecer si tú eres fiel. ¿Le estás siendo fiel a Dios? ¿Estás siendo una persona leal, firme en la palabra? Alguien en quien Dios pueda confiar. Alguien que es verdadero. Que no es de dos caras o dos maneras de pensar. Amén. Alguien que es detallista en Dios. Porque muchos le sirven a Dios, alá y se va. Es como en el mundo. ¿Te acuerdas cuando decías... pues una no es nada, hombre. ¿Cómo no? Porque muchos de ustedes ni se la tomaban la cerveza, nomás la olían, ya se amanecían, hermano. Se acababan el dinero, dejaban a la mujer sin comer, dejaban a los hijos sin comer. Amén. Una es una. Y pecado es pecado. No le puede servir a Dios alá y se va. Y decir, ay, pastor, pues sí. ¿Qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver. Tienes que ser detallista en Dios, escrupuloso, porque acuérdate que poquita levadura leuda, echa a perder toda la masa. Y es lo que Dios quiere que tú hagas. Aquí dice, mis ojos pondré. Amén. En los fieles. Amén. Y no habitará en mi casa el que hace fraude, el que es infiel, el que echa mentiras. Amén. Ese no se afirmará delante de mis ojos. Son cosas que Dios no puede ver. Amén. Dios ama al hombre, al humano, pero no ama el pecado. Y Dios bendice a los fieles, los que nos apartamos del pecado. Pero a los que no, Dios no puede bendecirlos. Vamos a leer el libro de Proverbios y ya termino. Amén. Proverbios 11. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted en alguna manera. Proverbios 11 y el versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto. Escuche. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Amén. Fíjate que Dios es bueno. O sea, el ser fiel, hermano, encierra muchas cosas. Porque no nomás vas a ser fiel a Dios, vas a ser fiel
a la gente que amas, a la gente que confía en ti. Amén. Dios es bueno. Hay mucha gente que dice, ¿puedo confiar en ti? Tú le dices sí, y de repente se dan cuenta que no. Por eso dice la Biblia, el que es fiel lo guarda todo. Amén. Así es Dios, Dios es fiel. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero necesitas esforzarte por ser fiel a Dios. No dudes de que Dios es fiel. Dios es fiel, va a ser fiel y sigue siendo fiel. La pregunta es, ¿eres tú fiel a Dios? Si no le eres fiel a Dios, no le puedes ser fiel a nadie más. Amén. O si no le eres fiel a nadie más, pues ¿cómo le vas a ser fiel a Dios también? La misma cosa. Amén. Acuérdate de esto, Dios es fiel y Dios quiere que tú seas fiel. Amén. Agarre su palabra. Esta palabra que le estamos enseñando, hermano, es poderosa. Esta sí va a cambiar tu vida. Esto no es para que vivas una vida rutinaria, la y se va. Si tú haces lo que te enseñamos aquí, vas a ver cambios en tu vida. En tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo. Amén. Y no es que Dios necesite tiempo, nosotros necesitamos tiempo. Deja que Dios trabaje por ti por medio de tu palabra, acuérdate, de su palabra. Así es como Dios trabaja en ti. Cuando tú agarras la palabra y te la aplicas a tu vida, es Dios trabajando en ti. El que necesita tiempo eres tú, no es Dios. El que necesita tiempo eres tú para aplicar esta palabra, aprenderla, practicarla. Amén. Y acuérdate que la práctica sea el maestro. Conforme practicas la palabra, muchas cosas se te van a ir haciendo más fáciles y se van a ir mejorando y se van a ir arreglando y vas a ir venciendo en muchas áreas de tu vida, pero es un proceso. Por eso es necesario que hagas esto, pero te desesperas si quieres las cosas hechas al ya y rápido, al ahí se va y que ya me cansé, que yo soy muy desesperado y que Dios... No, así no te van a trabajar las cosas, hermano. Amén. Sea paciente y deje que Dios trabaje en su vida. Amén. Por medio de su palabra. Y acuérdate que Dios no va a venir a hacerte y a moldearte como el alfarero. Eso ya no funciona. Eso ya no es así. Amén. Ahora el que tiene que moldearse y trabajar eres tú en tu vida. Pero por medio de la palabra de Dios. Así es como Dios trabaja en ti cuando tú trabajas en ti. Agarrando la palabra y aplicándotela a tu vida. Amén. Espero que me hayas entendido, que hayas recibido algo. Espero que esta palabra haya sido algo serio para ti. Que no estés ahí diciendo, el pastor está loco, que no. Esta palabra es seria, es verdad, es viva y es eficaz. Y es para que te ayude a ti a vivir una vida mejor en Dios, en victoria. Amén. Dios me los bendiga a todos. Los amamos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Ok? Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias por hablarnos en esta noche, por esta palabra que me diste, Señor, para que yo compartiera. Yo sé que hay muchos que la están escuchando y la necesitan. Que seas tú, Espíritu Santo, hablándoles a su corazón, Señor, para que reciban esta palabra y que la apliquen y que esta palabra empiece a hacer cambios en su vida, Señor. Te doy gracias, Padre, y oro que tomen las cosas en serio tus hijos, los cristianos, y los que quieran ser fieles, Señor, los que quieran ser fieles se esfuercen para ser fieles, Señor, a ti. Gracias te doy una vez más. Yo bendigo a todos los que escucharon, Padre, los que están escuchando, los que van a escuchar, Señor. Y te doy gracias una vez más por todo lo que estás haciendo. Seguimos creyendo que lo mejor está por llegar. Te amamos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Reciban saludes de su pastora. Amén. Los amamos. Espero que se estén gozando y estén aprendiendo. Amén. Muchas cosas nuevas. Que no deje que el diablo le diga que no es cierto y lo engañe. Usted siga firme en esta palabra. Siga firme escuchando estos mensajes. Amén. Y agarre esta palabra y aplíquesela. Amén. Y esfuércese por ser fiel a Dios. Primero, sobre todas las cosas, usted séale fiel a Dios. Amén. Los amamos mucho una vez más.
Dios me los bendiga a todos. Amén. Y si Cristo no viene para el domingo, aquí estaremos una vez más. Amén. Cualquier cosa, comentario, pregunta, hágala ahí. Amén. Gracias a todos los que nos miran por Facebook, por YouTube. Amén. Sígalos viendo estos videos que yo sé que van a ser de grande bendición para su vida. Amén. Dios me los bendiga entonces y hasta el domingo. Amén.